Hola amigos del canal, amigos Darksiders, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con un nuevo capítulo, esta vez con una reseña de esta película estrenada estos últimos días, Red Sonja. Y bueno, vamos a hacer una pequeña reseña, voy a brindar mi opinión, un pequeño resumen también sobre la película, este personaje creado por Roy Thomas y Barry Windsor Smith en los años 70, la que fue incluida como una heroína en el mundo de Conan. Pero antes de continuar, quería comentarles que pueden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, darle me gusta, compartir, comentar, que con todo esto van a ayudar muchísimo a que el canal se sugiera en la plataforma, ¿no? Y que así poco a poco podamos crecer un poco más. También los podcasts los pueden escuchar por la plataforma de iVoox, allí en formato audio. Y bueno, les puede hacer un poquito de compañía durante los quehaceres de la casa, el trabajo o en sus momentos libres. En la versión cinematográfica anterior, esta que data del año 1985, película protagonizada por Brigitte Nielsen y Arnold Schwarzenegger, nos brindó una versión en la cual nos introducían a este personaje de Red Sonja conjuntamente allí con el personaje de Conan. Hubo numerosos intentos de reboot. En el año 2008 Robert Rodríguez preparó una versión con Ross McGowan, el cual, bueno, no se concretó. En el año 2015 se contrató a Christopher Cosmos como guionista. En 2018 se consideró a Bryan Singer como director, pero fue reemplazado en el año 2019 por Jill Soloway. Esto debido a unas controversias que se generaron alrededor de este guionista. Finalmente el reboot cayó sobre el director M.J. Bassett y escrito por Tasha Huo, no por Jill Soloway, que bueno, ese proyecto quedó como un desarrollo independiente. Se involucraron productoras como Millennium Media, Cinelow Films, Dynamite Entertainment, entre otras. La actriz Matilda Luz fue elegida como la nueva Red Sonja, que se destacó por encarnar una visión de este personaje más empoderado y más fiel al cómic, incluso con su pintura facial icónica. Bueno, estas imágenes que seguramente iré poniendo aquí de fondo de algunos cómics, vamos a ver que el personaje es muy, muy fiel estéticamente a los diseños de varios de los cómics que fueron lanzados, bueno, durante varios años, ¿no? Se destaca la intención de devolverle dignidad al personaje y esto alejándose un poco de ese enfoque masculinizado que tuvo el film de 1985. La producción se rodó principalmente en Bulgaria y Grecia, especialmente en los alrededores de Tesalónica, y comenzó en octubre del 2020 y concluyó a fin de ese mismo año. La trama gira en torno a una Sonja esclavizada, liderando a guerreros marginados contra el tirano Dragan, el Magnífico, y su oscura compañera Dark Anicia. La película se estrenó en Rusia el 31 de julio de 2025 y tuvo un estreno limitado en Estados Unidos el 13 de agosto de 2025. Está distribuida por Samuel Goldwyn Films. El formato digital será lanzado el 29 de agosto de 2025, según lo anunciado, y el tráiler fue publicado poco antes de su estreno. Bueno, la película tuvo críticas mixtas, su calificación en IMDb ronda los 4.9 de 10, según 576 usuarios, y recaudó alrededor de $232,000, bastante modestas en taquilla. Por lo menos, bueno, hasta la fecha, ¿no? Bueno, este personaje, Red Sonja, proviene de los cómics
cuya creación surge aproximadamente por el año 1973 en el cómic Conan el Bárbaro número 23, que fue creado por Roy Thomas como guionista, Barry Windsor Smith como dibujante y que fue publicada por Marvel Comics. Y la inspiración de Thomas se basó en Red Sonja de Rejatino, una aventurera del siglo XVI, creada por Robert E. Howard, justamente el mismo creador de Conan, en el relato de Shadows of Vulture de 1934. Howard nunca imaginó a Sonja en la era Iboria. Thomas lo adaptó a ese mundo, dándole el traje de malla metálica, aquel famoso chainmail bikini, que seguramente están viendo aquí en pantalla en las tapas de los cómics, y con una personalidad indomable y la famosa promesa de no entregarse a ningún hombre que no pudiera derrotarla en combate. En la era de Marvel, en 1970 hasta 1980, en Conan el Bárbaro y la salvaje espada de Conan, Red Sonja aparece como una aliada, pero a su vez como una rival de Conan en varias de sus historias. Obtuvo su serie propia en 1977, donde recibe su primer título, Red Sonja. Esto en Marvel Feature desde el número 1 al 7, seguido de su propia colección regular. Los autores destacados son Frank Thorne, dibujante que definió la estética sensual y guerrera de este personaje en los años 70, con participaciones de Ernie Chan, John Buscema y Howard Chaykin. En esta etapa se consolidó la versión clásica que marcó al personaje durante décadas. En los años 80 el personaje fue perdiendo popularidad y Marvel dejó de publicar las aventuras de Red Sonja. Hubo reediciones y cameos, pero el personaje quedó en un limbo editorial hasta los años 2000. Finalmente Dynamite Entertainment adquirió la licencia y continuó con la serie, esta que fue escrita por Michael Oban Oeming y dibujada por Mel Ruby. Aquí se reintroduce a Red Sonja en un tono más oscuro, violento y adulto. Los autores claves fueron Gail Simone, desde el año 2013 al año 2015, que revolucionó al personaje con historias centradas en el feminismo, el trauma, el humor ácido y la construcción de un panteón de villanos memorable. Queen of Plage, The Art of Blood and Fire, fueron más o menos los cómics en los cuales pudimos ver estos villanos. En 2017, Amy Chu modernizó al personaje transportándola a tiempos actuales en Red Sonja, Queen of Plage. En 2019, Mark Russell aportó una sátira política en el cómic Birth of the She-Devil y en la serie de Red Sonja, donde enfrenta a diferentes guerreras y se toma un enfoque más estratégico. En el año 2021, Mirka Andolfo y otros artistas europeos adoptaron su estilo sensual y dinámico. Tuvimos diferentes spin-off y crossover, con Red Sonja y Conan, de la mano de Dark Horse, Red Sonja y Vampirella, y hasta cruces con Betty y Verónica de Archie, el Sonja Versal en 2021, donde vemos múltiples versiones de Sonja en distintos universos. Marvel había tomado un enfoque con una épica bárbara clásica, espadas y brujería, con una fuerte influencia pulp. Dynamite, sin embargo, reinterpretó una Sonja más moderna, matices psicológico, exploración de sexualidad, sátira y empoderamiento. Red Sonja es una de las pocas heroínas bárbaras icónicas creadas en cómic mainstream. Se convirtió en un símbolo feminista contradictorio, criticada por su chainmail bikini, pero también celebrada como una guerrera invencible que no depende del hombre. Influenció a otros personajes de fantasía y acción femenina en cómics, videojuegos y cine, y hasta el día de hoy ha sembrado una gran base de fanáticos
y seguidores de este personaje. Bueno, vamos a pasar ahora a un pequeño resumen de la película y al final, bueno, voy a dar mi opinión al respecto, qué me pareció y todas estas cuestiones con respecto a esta nueva película. Bueno, este resumen va a ser bastante corto, no voy a destripar la película minuto a minuto como a veces hago, así que estoy tratando de hacer los resúmenes un poco más cortos para que no duren tanto los capítulos de podcast, así que bueno, más o menos voy a ir comentando algunas cositas. Bueno, en el comienzo de la película vamos a escuchar una voz en off de Sonia que nos cuenta sobre su tierra Hircania, en la era de Hiboria. La conexión con la naturaleza y la diosa tierra es un componente bastante presente en esta película. Transcurre un tiempo de paz que es irrumpido por el rey bárbaro Ansus. Su tribu es atacada, masacrada y esclavizada. Vemos una pequeña Sonia que mientras juega con su amiguito es testigo del ataque de estos bárbaros y es obligada a esconderse. Años más tarde vamos a ver una joven Sonia, amante de la naturaleza y fielmente conectada con su caballo. Ellos viven en el bosque y allí vamos a ver justamente un árbol sagrado que representa a la diosa tierra en medio de un lago. Aquí, otra vez, vamos a ver la crueldad de los bárbaros que matan unos místicos animales para obtener su cuerno, ¿no? Como una especie de... Son unos animales bastante raros, están buenos los diseños, parece como animales prehistóricos, pero bueno, no lo son. Es una mezcla de hipopótamo y tienen como una especie de caparazón sobre la cabeza, bueno, que ellos dicen que son cuernos. Sonia al ver esto los acecha, los persigue hasta su campamento, pero allí es capturada luego de enfrentar a una misteriosa mujer guerrera llamada Dark Anicia. Allí es esclavizada y obligada a luchar como si fuera una gladiadora, todo para satisfacer el entretenimiento del malvado y tirano Dragan. Sonia llama la atención de este tirano con sus habilidades de lucha, que incluso lo reta a pelear con ella. Obviamente este no le hace caso y ejerce su acto de maldad. En las celdas, ella se hará de nuevos amigos, bueno, estos aliados bárbaros. Incluso allí hay un príncipe prisionero, por lo menos él dice que es un príncipe, del cual ella duda, como que no le cree. Bueno, en su primer enfrentamiento la vamos a ver con uno de sus bikinis metálicos, justamente estos utilizados en los cómics. De hecho, es el que vemos en la portada de esta reseña. Y haciendo un chiste al respecto, dice algo así como que si esto realmente la va a proteger, algo así, bueno, porque el bikini es muy diminuto, ¿no? Es de metal todo, como una cota de malla, algo parecido, pero bueno, ¿qué tanto la puede proteger? Bueno, a mí este comienzo de la película me resultó bastante floja. Sí me gustaron los escenarios, me gustó el diseño de producción, no me convencía esta mujer como Red Sonia, pero sí iba muy acorde a los cómics, por lo cual, bueno, iba ganando sus puntos y me iba generando un poquito de interés, pero la verdad que al comienzo me resultó un poco aburrida, bueno, inevitable por ahí pensar en personajes como Conan, y bueno, no sé, Spartacus y esas cuestiones que se relacionaban con todo esto de resultar, digamos, prisionero y luego convertidos en guerreros en el caso de Conan o en gladiador en el caso de Spartacus. Así que más o menos continuando un poco con el resumen. Más tarde vamos a ver que se realizan ciertos experimentos con algunas bestias, esto para poder tener un control sobre ellos. Bueno, tienen como un aparatito que se conecta, lo tienen conectado en alguna parte del cuerpo, generalmente en la cabeza, y con otro instrumento que va conectado lo hace como enfurecer. También vamos a ver una máquina que genera como una especie de energía. Allí Dragan, que manda a traer a Sonia y viene en una jaula, le cuenta sobre sus planes de dominarlo todo y su obsesión por encontrar la mitad de un libro místico que lo ayudaría a concretar sus conocimientos esotéricos
para dominar el mundo. Más tarde, en un segundo enfrentamiento en la arena, bueno, aquí la vamos a ver con otra de su icónica armadura, una que podríamos decir que protege un poquitito más. Bueno, allí pelea contra un gran cíclope o un troll, algo así, algo parecido, que está controlado justamente por este aparato que mencioné anteriormente. Sonia logra liberarlo de ese control, de ese aparato, y el cíclope destruye todo el palco donde se encontraba el tirano Dragan. Casi, digamos que lo mata, pero acaba salvándose. Tras esto, Sonia logra recuperar su caballo que había sido capturado y destruir esta máquina generadora de energía. Bueno, todos logran escapar, todos los prisioneros, y planean contraatacar a Dragan. Bueno, este personaje que decía ser un príncipe, resulta que era un príncipe real y decide separarse del grupo para ir a reclutar soldados y para restaurar su reino, digamos. Bueno, a partir de aquí, el personaje va tomando más esa estética de Red Sonja, con esa armadura ya como más icónica, con la que se acaba quedando prácticamente, que también los vemos en los cómics. Ya ahí tiene una imagen más imponente, a pesar de que no es una mujer tan grandota como era Brigitte Nielsen, que era un personaje más imponente, ¿no? Una mujer más, daba un poquito más de masculinidad, como dije al principio. Me gustó el diseño del cíclope. Yo al principio lo vi como si fuese un troll, pero bueno, resulta que era un cíclope. Y bastante bien el diseño, también recordó un poco a una de las aventuras de Red Sonja en los cómics. De hecho, tenemos alguna portada por allí que bueno, no logré encontrarla, pero bueno, que justamente está con un troll en la parte de su espalda. Eso me recordó mucho a un diseño de una pintura de Luis Royo, que la verdad era muy representativa y se parece muchísimo a una de sus obras. Así que bueno, continuando un poco con este resumen, una vez organizados se dirigen a atacar el asentamiento de Dragan, pero son atacados primero. Prenden fuego el bosque, bueno, allí nuevamente hay un enfrentamiento contra Dark Anicia y Sonia es gravemente herida, pero es salvada en último momento por su caballo, que lo lleva donde este árbol sagrado y allí ve el espíritu de su madre, que bueno, que ya había muerto, ¿no? Ella era como una especie de sacerdotisa o algo así, bueno, cuestiones que la sana, bueno, a mí me pareció como que la revive porque en realidad, bueno, ella recibe una estocada de la espada que le atraviesa encima el abdomen. Para mí, bueno, estaba muerta. Cuando vuelvo a ver la película, eso lo voy a poder ver un poquito más de detalle. Pero cuestión es que, bueno, ella es como que revive en ese lago. Y la vemos con el cabello mucho más rojo, más colorada. Pareciera como que, bueno, fue como un baño de tintura. Y está bastante bueno porque resalta muchísimo ese cabello rojo y resalta muchísimo esa piel, bueno, que ella tiene así, típica de las nórdicas, y bueno, y le resalta muchísimo más la armadura, que esta microarmadura que lleva, ¿no? Cuestiones que vamos a ver en otra escena, que todos sus compañeros fueron capturados, y de esta manera Dragan logra obtener la otra mitad del libro que él tanto buscaba, aunque este no le es de mucha utilidad, ya que solo contenía recetas de pociones y esas cosas, ¿no? Bueno, Sonia reaparece y ataca el asentamiento. Por otro lado, vamos a ver a Dragan y Anicia que tienen como una discusión y acaban hiriéndose mutuamente de forma mortal. Bueno, Sonia llega al lugar, encuentra a Anicia moribunda y esta acaba muriendo, liberándose así de la maldición que cargaba esto de ver los espíritus de todas las personas que había matado. Sonia ve el rastro de sangre y bueno, deduce que Dragan había escapado.
Y lo vemos allí que llega a unos altares, bueno, como unas ruinas. Sonia lo encuentra y resulta que Dragan era aquel amiguito que tenía ella cuando eran pequeños. Este que mostraron al principio, bueno, con quien solía jugar, que estaban tomados de la mano y bueno, que le había dicho que no lo dejara ir y estas cuestiones. Y bueno, allí nos enteramos, nos cuentan, bueno, más o menos que él había sido esclavizado, cómo fue que se dio a obtener la mitad del libro bueno, cómo logró conquistar cada reino. Y bueno, allí lo vemos que finalmente acaba muriendo, pero con una total redención, esto gracias a Sonia, y muere allí tomados de la mano. Bueno, más tarde vamos a ver a Sonia en el campamento, con sus amigos, bueno, ya hombres libres. Bueno, y ella dice que no se va a quedar allí, que decide vivir en el bosque y recorrer diferentes reinos. Y en una escena final vamos a ver al príncipe Osin llegar a una cantina donde Sonia se encontraba bebiendo y allí le dice: Sonia, necesitamos tu ayuda. Y allí acaba la película, obviamente dándonos pie a que esto va a continuar. No sé realmente si esto puede llegar a suceder porque, dada, digamos, la baja recaudación que está teniendo. Igualmente, yo creo que esta película no está pensada como para grandes pretensiones, por así decirlo. O sea que está claro que es una producción de bajo presupuesto, está bastante bien. Yo, como dije al principio del resumen, la película me había resultado un poco aburrida, pero ya más o menos como a la mitad de la película empezó a generarme más interés, me empezó a entretener más. No es una película espectacular, pero está bastante bien. El personaje refleja muchísimo al personaje que vemos en los cómics. Está bastante bien la adaptación, la verdad que me gustó. Es una película que me ha gustado mucho, ¿sí? Como para ver, así como un domingo de acción. Bueno, seguramente la voy a volver a ver varias veces en esos fines de semana que uno tiene ganas de ver este tipo de películas, que a mí me gusta mucho lo que es espada, magos y serpiente, como dice la canción de este grupo de música power metal de Argentina llamada Rata Blanca. Me recordó muchísimo a ese, que tenemos muchas películas de ese estilo. Así que yo más o menos le doy un 7 de 10. Puede que sea para un poquito menos, tal vez un 6 podría estar también, pero hubieron muchas cosas que me gustaron. Estéticamente está bastante bien. No es una gran película. Hay episodios de series que están mucho mejor, pero bueno, no tengo información de cuánto se gastó en presupuesto, pero yo creo que la verdad aquí habrá sido mínimo, ¿sí? Se ve como una producción independiente, de hecho lo es. Aquí no tenemos productoras grandes, más que nada, bueno, involucrada un poquito ahí a Dynamite, así que bueno, habría que ver cómo resulta. Yo creo que, bueno, no va a llegar a recaudar muchísimo más. De hecho, en muchos países no fue estrenada, por lo menos en cine. Entonces, lo veo complicado el tema de la recaudación y que se pueda proyectar a hacer nuevas películas. Pero es posible. Pasó lo mismo con las adaptaciones de Blood Rain, ¿sí? Estas del juego de esta mujer vampiro, que estaban bastante bien, bueno. Pero tuvimos una primera película que estuvo bastante bien y la segunda y la tercera, la verdad que fueron un desastre. Así que bueno, más o menos este es mi resumen, esta es mi opinión con respecto a esta película. No quería hacer un podcast muy largo. Y bueno, cuando salga en formato digital la volveremos a ver. Entonces, hasta aquí, amigos, este podcast express de esta película Red Sonja 2025. No se olviden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Recuerden también darle me gusta, compartir y comentar para poder ayudar a este canal que vaya creciendo poco a poco. También pueden escucharnos por la plataforma de iVoox en formato audio. Así que bueno, gente, hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Bueno, vamos a seguir también con las reacciones de Alien Earth, de esta serie de Disney Plus, que bueno, viene también allí con algunas cositas interesantes,
otras no tanto. Y bueno, los invito a que vean aquellas reacciones y bueno, los análisis que vamos a ir haciendo en este canal. Nos vemos en la próxima, gente. Hasta luego. Chau, chau.